13 con un minuto. Continuamos con la programación especial de Radio Nacional del Paraguay en este día de festejos aquí en la capital paraguaya. 15 de agosto del 2025 se celebra la fundación del Fuerte Nuestra Señora de la Asunción, un 15 de agosto de 1537. Y también nos complace anunciar que tenemos un invitado de lujo, porque vamos a tocar no solamente en lo referente a el contexto de la Fundación de Asunción, sino que todo lo relacionado a la cultura guaraní. En control central Andrés Sotelo, acompañado de Adrián Franco, acompañado de Arnaldo Grau ahí en cabina, quien les habla Julio Dávalos. Les invitamos a que nos acompañen a través del canal 15.2, canal de aire o Radio Nacional TV, y en la 920 amplitud modulada Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, David Galeano, Bojana Metecope. Y por nada, Julio, a ver, ahí me deja ver en el Diego Cagarupe. Mucha felicidad a Asunción y a los Asuncionos, 488 años. Un placer compartir contigo esta hora de programa. Igualmente, muchas gracias por su visita, profesor David Galeano. Y, a ver, tenemos una hora para explayarnos de manera tranquila como este feriado en Bojara, porque, a ver, primero, vamos a lo primero. Sí, 15 de agosto de 1537, lo que representa hasta hoy día la fundación del Fuerte Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Madre de ciudades y Madre cuna ciudad. del primer grito de la libertad en América, se suele decir. Aparte de eso, fundadora y refundadora de varias ciudades Sí, sí. de la región, ¿verdad? De aquí partió una delegación para fundar Buenos Aires con Ana Díaz a la cabeza, una Sí. mujer poderosa, lo mismo con Santa Cruz y otras ciudades. Hablamos de una ciudad muy importante. Sí, sí. Asunción es una ciudad muy linda y sobre todo mantiene, aunque no hay ese abiertamente, digamos, en la oficialidad, Sí, sí. el nombre original que es Paraguay. Hasta ahora la gente dice Hasta Paraguay, Paraguay. Ayú Paraguay. Sí, sí. Y el nombre es Paraguay. Bueno, ese nombre después se degradó, la I se convirtió en I por la razón que los españoles nunca pudieron pronunciar la I no existe en castellano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego quedó en Paraguay después. Y a la hora de tener que explicar, el nombre de nuestra ciudad y el nombre de nuestro país están relacionados al río. Al río, sí, Que sí. Asunción tiene una vista al río Paraguay. Y dicen que alguna vez lo que habitualmente es el territorio del Chaco, el gran Chaco paraguayo, una parte boliviana, otra parte argentino, fue un mar. Sí, sí. Y hasta ahora el agua en ese lugar, en esa zona, agua salada, Sí, sí. y se han encontrado fósiles de animales marinos. Y eso es Pará en guaraní. Pará es el mar. Sí, sí. Y como hubo no se sabe en qué momento, pues hace ya muchos años, una especie de cataclismo. Sí, sí. Nosotros diríamos un ibirirí, sin Sí. saber qué parte bajó y qué parte Sí, subió, ¿verdad? sí, sí, sí. Y se desaguó el mar. Y eso es lo que conocemos como el Uguá. Oh, wow. Uguá, algo que se mueve lentamente. Y en el caso de lo que estamos describiendo, es lo que desaparece lentamente. Y que es el río, Sí. o el curso de agua, curso de agua. del mar que desapareció. Y bueno, venimos de allí. Fue fundada el fuerte, fue fundado el fuerte Sí, sí. de Nuestra Señora de la Asunción, ya bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, justamente el 15 de agosto. Y de allí se desarrolló esta ciudad que hasta hoy es una ciudad hermosa, una ciudad que tiene reminiscencias Sí. de la colonia y tiene, bueno, una serie de emprendimientos nuevos Sí. que nos asocian con la modernidad. Y más allá de que a veces decimos un montón de cosas que nos faltan, que nos sobran, es nuestra ciudad capital, Es nuestra capital. y orgullo de América, corazón del Corazón mundo. de América. Sí. Y de aquí salen las 7 vacas y un toro. Así Sí. mismo, ¿verdad? 7 vacas y un toro. Tantas anécdotas, tantas historias existen. Fue y sigue siendo el motivo de Sí. tantas canciones. En su momento, el más grande de todos, seguramente Emiliano Fernández cuando canta Asunción, Sí, sí. ¿verdad? Paraguayupe. Y nosotros vamos a encontrar muchísimas canciones, muchísimas poesías dedicadas
a la muy noble y culta ciudad de Asunción, Sí, ¿verdad? También. porque estamos hablando de reminiscencia, si nos adentramos a mi edad, en la Sí. década de finales de 70 y 80, el aroma a jazmines se sentía en la Sí. Asunción. Y bueno, una cosa notable, uno Sí, todavía acá, como estamos en la zona céntrica, sí, tanto acá frente a la radio sí, sí, como en las calles paralelas, calculo que hasta Teniente Fariña, ¿verdad? sí, sí, sí. Todavía están las plantas de naranjo, De los viejos naranjo, sí, naranjos, ¿verdad? viejo naranjo. Y allí el olor a azahar que Azahar, sí, tanto caracterizó a Asunción y que está sí, presente en tantas canciones, ¿verdad? sí, sí. Eso es algo muy siempre llamativo. Lo otro, la famosa colina, Las ¿verdad? 7 colinas, Las sí, siete colinas. sí, Estamos acá cerquita de sí, Loma Tarumá, sí, que es una de las alturas de Asunción y Tarumá, por la presencia de un árbol de esa clase, con ese sí, nombre. Siempre pues el guaraní y el paraguayo, al ponerle el nombre a un lugar, siempre tomaban algo característico del lugar. del lugar, sí. Loma Cabará, por No ejemplo, acabará allá, para la ¿verdad? cuestión de las Claro, cabras, sí, Loma Pitá, sí, por el color de la de tierra, tierra, etcétera. sí, Y estaba otra acá cerquita, Loma San sí. Jerónimo, por Y Tapuita Punta también, Itapuita Punta. sí, sí, Y te das cuenta cómo en estos lugares permaneció y permanece el nombre guaraní, sí, sí. ¿verdad? Los barrios de Los Asunción. barrios, sí, Hoy no sabemos por qué razón, ¿verdad? Algunos de estos barrios se cambiaron sus nombres. Lo que era antiguamente Izatío y para muchos es el barrio Terminal. ya terminado, Lo sí. que era Tuyucuá hoy en día es Mariscal Mariscal López, López, ¿verdad? sí, 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 Bueno, cosas como esa, pero así como decimos reminiscencia, sí, todavía en una generación de asuncenos sí, quedan esos nombres, ¿verdad? claro. Y recordamos, Y eso es eh, bueno recordar, ¿eh? por Es supuesto, bueno recordar. una cuestión que vos, yo y mucha gente que tenemos a cierta afinidad en esta cuestión, sabemos que siempre tenemos que saber de dónde venimos, ¿verdad? Totalmente, Para sí, saber quiénes somos, sí, sí, y sí. en base a esto construir el porvenir, Del el pueblo, futuro, lo que sí, viene. Asunción tiene sus mercados, sí. ¿verdad? Tiene su famoso Hotel Hotel Guaraní. Guaraní, sí. Venir a Asunción del interior, lo máximo que podía haber era El llegar al Hotel Hotel Guaraní. Guaraní. Y frente a la plaza donde estaba el tema del agua, Sí, la fuente, la fuente la del fuente de agua, la agua, fuente de y agua. siempre unos fotógrafos Los allí fotógrafos, sí. con algunos caballitos Caballitos, sí. de madera y otros, Sí, uno sí, sí. venía y se sacaba La la fotito en fotito. blanco y negro. Exacto. Bueno, todo eso, insisto, forma parte de una imagen tan linda que uno puede tener de lo que es Asunción. Hoy día, por ejemplo, la costanera Sí, sí. le cambió de nuevo la cara, le dio una cara más agradable, una cara que hoy en día concentra ya mucha gente. Sí, Hoy totalmente. tenemos muchas actividades allí, tanto en Sí, la costanera norte como la costanera sur. En fin, eso es Asunción, sí. infaltable, la referencia a los Los mercados, mercados, el sí. mercadito que El estaba acá, mercadito, que hoy en sí. día es más bien un comedor, Sí, sí. y donde todo el mundo que quiere comer algo paraguayo, un sollo, de por allí el famoso puretón, la Puretón, tortilla, sí. Ere y El potare, o sea, poroto. pebre jota yugo, Sí, sí sí, o sí. el yo para. Los para. Y mucha gente asuncena que trabaja en oficinas públicas, en instituciones privadas, tiene esa notable costumbre de venir allí a comer, Sí. ¿ya? Y de una manera tan tradicional porque no son mesas No, exclusivas, ni claro que nada, no, son mesas una mesa comunitarias. larga, Sí, comunitaria, un sí, asiento donde uno se siente y habla con el sí. vecino de al lado como si fuera que nos conocemos hace años, Y ¿verdad? prácticamente es como sentarse a tomar un tereré, Así porque son mismo. mesas comunitarias como la ronda del tereré prácticamente. Y bueno, en esas plazas, Sí, sí, sí. independientemente del mercadito, Sí, ¿verdad? sí, Pero en estas plazas asuncenas, la que allí están las cuatro, ¿verdad? La que hoy se llama de la democracia, la sí, otra de la libertad. sí. Bueno, en esos lugares todavía vamos a encontrar a los A los luchabotas ultrabotas, y sí. vamos a encontrar a los que sirven el tereré, Tereré, sí. tomando tereré allí la gente. Porque es nuestra esencia. Por Es supuesto. nuestra esencia. Imposible imaginar al paraguayo sin el tereré. Totalmente. Por más que algunos días no hace perder el tiempo, es parte de la Y idiosincrasia. hay Nos gusta. sí, hay un detalle más de Guadalajara en el tema de la plaza. Cuando uno va y sigue observando, va, se sienta para el tema que le ilustren el zapato, Sí, siempre tiene el periódico o una revista. exacto, una O sea, hay revista. una costumbre todavía de esas lecturas anteriores que teníamos. Infaltable. Y bueno, como que una especie de retorno. El otro día estaba viendo, y seguramente te habrá llamado la atención a vos Sí, sí, y a tanta gente. Hoy todo se hace fácil con el tema de las redes sociales, sí, sí, WhatsApp, sí. y bueno, uno puede ver sin haber estado en el lugar. Me llamó la atención unos 15 días atrás, o 20, 15 días, un concierto frente al Panteón, Sí, sí. ¿verdad? He visto allá un famoso cantante, un gran cantante paraguayo joven,
que promueve lo nuestro, que es Néstor Luis y su grupo Los Caminantes, Sí, 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 sí. haciéndole cantar música paraguaya a la gente, sí. aplaudiendo a la gente, Sí, sí, sí. pero de pie allí, criaturitas que pasaban a cantar con él, a bailar. Eso es una muestra de lo que significa también retornar a lo nuestro. En algún momento que parecía que esto se iba apagando, hoy Sí. encontramos tantos grupos, y la mayoría son asuncenos o Asunción. desarrollan su actividad en Asunción. Y bueno, eso llama la atención, esa revitalización en algún momento de lo mismo, lo que es Palma. Nunca faltó gente en el Teatro Municipal, Sí. la presencia en la zona de lo que hoy en día es la Casa de la Independencia, el El Cabildo. cabildo. Siempre tuvieron sus habitués y siempre tuvieron un momento de parte de la gente para ser visitados, ¿verdad? Sí. Entonces, es como que uno siempre tiene esa vinculación profunda con esa parte de la historia que representan estos sitios, y dentro de eso ver a gente joven hoy promoviendo lo nuestro. Sí. Hay artesanía, que Artesanía. es muy importante. Y años anteriores, cuando mi hijo Mateo, él es estudiante del Instituto Municipal de Arte. Ah, qué lindo. Sí, bueno, entonces eh, lo llevaba al mercadito a almorzar Sí. para también mostrarle Eh, parte de una cosa. Y de ahí caminar hasta Montevideo y Presidente Franco, que son unas 10 sí, cuadras más o 10 menos. cuadras, sí, sí. Y ahí me iba comentándole a Mateo, esta es zona de familias italianas. Sí. Y hacia Montevideo y General Díaz, familias Sí, españolas. españolas, tal cual. Y tal cual. Y después Barrio Ciudad Nueva, Sí. orientales. Sí, sí, sí. Entonces, para que vaya Identificando. de Sí. cómo Asunción fue creciendo a través de la migración también. Así mismo. Y de hecho también la zona que mencionaste, la de Montevideo, Colón en su Sí, sí, momento, sí. ¿verdad? Zonas que en algún momento concentraron la atención laboral Laboral, sí. de la gente que iba como La estibadores, Recoba. ¿verdad? Sí, la Recoba La mismo. Recoba, sí, sí, sí. O la famosa playa Montevideo, Sí, 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 donde sí. llegaban, y hasta hoy todavía salen algunas embarcaciones, Claro. aquellas que van al norte, a Concepción, Sí. ¿verdad? Unos viajes tan especiales. Por eso es un paisaje aparte. Como que uno va mirando, y en cada zona de Asunción uno puede ir, qué sé yo, pintando Sí. parte de eso que pasó y vincular a la gente con lo que hoy somos, Claro. ¿verdad? Y entonces, profesor, lo que podemos decir, que esta modernización otra vez llegó a la reminiscencia de lo que anteriormente fue Asunción, porque hoy día el puerto, porque ahí se concentraba antes el Sí. mercado Guazú. Sí, tal cual. Sí, Bueno, y fíjate vos cómo Sí. hoy, justamente hoy, ¿verdad? sí, sí. Vamos a tener música de todo tipo, Sí, sí, música sí. paraguaya por medio, danza. Sí. Vamos a tener lo tradicional ahora, Sí, una cosa sí. que me llama mucho la atención, hacer estas exposiciones y ventas de comida, Sí, 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 ¿verdad? total. Comida típica, Comida comida típica, paraguaya, sí. ¿verdad? Inclusive gente que del interior viene y se hacen unos stands, Sí, y cada ciudad presenta lo suyo. Y la claro. gente come, y estamos hablando de comida muy rica. Porque hoy día en las confiterías, vamos a decir, de clase media alta, Sí, sí. sí o sí estoy observando, y también solo con mi señora pedir vellú con cocina. Ahí está. Y Ahí sí o sí hay. Y ya A no todo- es, a todo tiempo. claro, es justamente eso, ya no Sí. es el vellú de San Juan, Solamente. ¿verdad? O la chipa de Semana Santa. Sí. Uno tiene chipá, chipazo, o Sí. chipá guazú, de todo el tiempo. Ahora hay chipa de cecina en Neuquén y Ayala. También, Sí. una cosa nueva. Sí. Y eso es justamente lo que también es interesante, ¿verdad? Sí. De hecho, la cultura es dinámica, y se van dando cambios. A lo mejor la denominación sigue siendo un caso así con Sí, sí, sí. lo que mencionabas de tus hijos, ¿verdad? Sí, sí. En mi caso, ya tengo hijos grandes, y normalmente todavía ellos recuerdan haber tomado tereré en la jarra. Sí, jarras. Y Sí. para hacer el tereré, solamente teníamos la hierba común. Sí. Y uno tenía que ir allá al patio, allí está la planta del cocún, el aguacate, el limón, allí por el patio, Sí. entre el capi y el césped ese de allí, Santa Lucía, Monotín, Taropé, se Sí. traía, y uno mismo se encargaba de pisar en su angujá, ¿verdad? Sí. Macerar eso, meter dentro de la jarra, ponerle el hielo y la hierba, La y ya hierba. estaba. Hoy yo le digo tereré a mis nietos. Sí. Tengo dos que tienen 12 años, otro tiene 10, ¿verdad? Le digo tereré. Y lo primero que ellos ven cuando yo tereré es un termo. Un termo, sí. Ya no ven la jarra. Sí. Y lo otro, cuando yo le digo ponerle hierba, ya es hierba Lleva saborizada. saborizada, sí. Vive en un departamento, ya Sí. no tiene patio, ¿verdad? Claro, claro. Pero es tereré, ¿verdad? Es tereré, Con claro. esas innovaciones. Sí. Y lo que también resulta interesante es que hoy día ya tenemos el tereré descartable. Sí, sí. es Cosa cierto. 30, 40 años atrás impensable. Hoy tenemos eso. Pero
sigue la tradición, perdón, Sí, de sí. consumir el tereré, de tomar. Es una cuestión tan interesante que nos permite siempre, estando a 2 a 3 dialogar, conversar, Conversar. ¿verdad? Cosa que es fundamental en una sociedad, eso genera la cordialidad. Sí. Y en paraguayo ya es sacuaña de la pisaba, ñañe, ñaño Yajendú, more, ñañajendú. Yajendú, sí. Nunca falta, por más que sea un adiós, Adiós. bate copio, Sí, adiós, ¿verdad? Eso es algo extraordinariamente importante y muy humano. sí. Nosotros tenemos mucho ese sentido de confraternidad, de solidaridad, ¿verdad? Y sobre todas las cosas de un buen trato. De buen trato, sí. Tal vez hoy se torne más violenta la sociedad en muchas cosas, pero sin embargo hay ciertos momentos donde uno pone de manifiesto Sí. esa cordialidad que nos Eso se caracteriza. vivió en la pandemia, por ejemplo. Tal cual, todo encerrado. Sí. Eso hizo que las relaciones se hicieran más complicadas. Pero me llamó la atención, esta semana me habían invitado para algo parecido a esto que hacemos Sí, acá sí, sí. y en esta ciudad olímpica, Olímpica, sí, ¿verdad? sí. Y me llamó la atención, hablando yo con varios extranjeros, lo primero que me decían, qué buena gente, qué cordialidad, Sí. cómo tratan bien al extranjero. Bueno, eso es algo que nos caracteriza a Sí. nosotros. Y eso me di cuenta porque, a ver, hace 2 meses o 3 meses llegaron unos artistas españoles de Ujú. Madrid. Sí. Fueron invitados aquí al programa y llegaron. Yo le decía adelante. Y ellos se sorprendieron y le decía a la otra adelante. Sí. O sea, no sé si fue sarcasmo o no, pero no están acostumbrados a que se les Claro. trate de esa manera. Y bueno, yo tuve esa experiencia en su momento de visitar Europa, estuve en España y bueno, si tengo que hacer una especie de crítica Sí, es sí, a sí. esa vinculación fría, ¿verdad? Ah, ya. Distante. Sí. Nunca olvido que terminamos una reunión y salimos toda la calle y tan paraguayo es que uno se cruza otra vez en la media cuadra Sí, con la sí. misma gente. Yo le decía justamente adiós, le decía, Sí, ni pelota me sí. iba. Pelota, sí. Y al otro día nos volvimos a encontrar, yo les reclamé. Sí. Y me habían dicho en ese entonces, bueno, profesor, la reunión terminó con el café. Claro. Y Después ya cara de perro. Cara de perro, sí. Cara de perro. Ni si te conozco no me acuerdo. Entonces, yo creo que para nosotros en particular siempre es un ambiente muy Sí. difícil. Y eso a mí me suele reclamar mi señora. Dice, vos le saludás a toda la gente. ¿Por qué no dejás que te salude? Pero ya es una costumbre que lo traigo. Así mismo. Y bueno, por eso digo, Julio, que una cuestión muy importante pasa por ese trato que nos seguimos Sí, dando. sí, sí. Más allá de que quien salude primero, yo creo que lo más lindo que tenemos es todavía ese buen día, buen provecho. Buen provecho, sí. Yo voy a tener, Sí. llegar y te El invitan famoso por lo yajá, menos, pues. yajá, pues, Yajá, pues. te invitan un vaso Sí. de agua, Sí. cosa que para nosotros forma parte de la rutina. Claro. Pero muchas veces al extranjero que no está acostumbrado, eso le llama la atención. Porque, Y por marca ejemplo, la diferencia. marca la diferencia. Por ejemplo, crecemos, ya tenemos casi 50 años con compañeros de colegio y suelen decir, me acuerdo que llegamos a tu casa y siempre tu mamá nos daba esto. O lo Sí. mismo yo digo yo, nos íbamos y sí o sí después de estudiar una merienda, suculenta merienda. Así mismo. Sí. Por eso, yo creo que dentro de todo, nosotros tenemos esa peculiaridad del trato amable, Sí. del trato cordial. Inclusive allí entra mucho el tema del guaraní. Nunca olvido Sí. que se viralizó una parte de una entrevista que me hicieron donde yo les decía a la gente, al hacer una comparación de cuán expresivo es el guaraní, uno en castellano la orden es seca, uno dice vení, o dice venga, o en el peor de los casos ven. Sí. Ven, bueno, y en el guaraní eso es yu. Ellos. Y yo le decía ayer a la gente, el guaraní tiene por ejemplo leyuna, Sí. que ya no tiene el castellano, Sí, por eso decimos vení na, Venina. porque parece que nos decimos todo cuando decimos vení. Vení, sí. Y ese na es un rogativo. Parte del guaraní. ¿verdad? Exactamente. Y o bien le agregamos mi y decimos eyumi. Eyumi. Y juntamos los dos y decimos eyumina otra vez. Sí, sí. O por ejemplo tenemos la orden cerrada que es que, vení, que andate, que yu, que Sí. yapoque. Porque saque es que. Sí, ¿verdad? saque. Pero juntamos los tres y tenemos la expresividad que jamás el castellano va a tener, que es eyumi que na. Eyumi gena. Que es como decir, al extranjero que me pregunta, yo le digo, eso es como decir, vení, por favor, ¿verdad? Sí. Y el paraguayo otra vez te dice, eyumi que na y catuno. Gatuno. Vais a ver, ¿me entiendes? Sí, sí, porque ahí ya te pide por favor al Pero extremo. Al extremo, Sí. ¿verdad? Y es como, por eso, vení, por favor, si podés, Sí, otra podés, vez. otra vez. Diplomático hasta la muerte, ¿verdad? Sí. Y eso creo que es tan característico y está en nosotros eso de
siempre tener un sentido de conmiseración. Sí, sí, sí. Siempre hay así como una especie de mirarle al semejante y sentirle. El Sí. paraguayo, pues, cuando va a visitar al enfermo, no dice ya haya visita, ya han ñañanduce, ¿verdad? Ñañandú, pues, sí, para Ñañandú. sentir cómo está. Sí. Bueno, allí está la Sí, diferencia. sí, sí. Ese es el angá. El anga. Vino angá ayer, Sí, no sí, sabía angá. sí. Inclusive hay gente que por Oyucanga, Oh, ¿verdad? anga. Pero, Sí, pero ya. el extremo, Sí. ¿verdad? Pero el angá conmiseración es un Conmiseración. sentido pietativo, de Sí, piedad, de piedad, sí. ¿verdad? Y eso nosotros tenemos. Claro. Nos sale fácil a nosotros. Vino angá, no sabían decirle el angá. El anga, Bueno, sí, sí. y eso se transmite después al castellano, ¿verdad? Y entra por allí el pobrecito. El pobrecito. Pobrecito Que es ya es el angá. sí, el anga. Sí. Traducido Pero- es nuestro angá, ¿verdad? Pero ahí tiene que ver otra vez con las vibraciones del espíritu guaraní. Claro, claro, claro. Allí pues hay otra vez una cuestión que esa reunión de dos mundos, de dos culturas, que muchas veces fueron relaciones así muy violentas, en otras partes un poquitito más amistosas, nos muestran una sociedad guaraní muy espiritualista, Sí, sí, nada materialista. Sí, sí. Y en cambio en el mundo occidental todo pasa por el Por el materialismo. materialismo. Y raras veces cuando pasamos por un mal momento es cuando entra el espíritu y ojalá que Dios me ayude Sí. y le pido a todos que recen, pero fuera de eso ña, ¿verdad? Sí, Bueno, pero en el guaraní es ser, sí, vienen para ser, y en el caso nuestro es venir para tener. para tener. Tener, y cuanto más mejor, y Y- como dé lugar hay que tener. Y ahí se fusiona otra vez el espíritu español de querer conquistar o de querer llevar un título para ser alguien allá. Exactamente. De hecho, el hidalgo, el ser algo, el ser alguien. Así mismo. Una característica así, por eso nos cuesta tanto entenderle al indígena, ¿verdad? E inclusive eso llegó al extremo Sí, de tener que hasta hoy tratarles ya en tiempo pretérito. Uno lee libros, conversa con la gente y la referencia que solemos dar ya es en tiempo pretérito. cierto. Los guaraníes vivieron, ellos se alimentaron, ellos transitaron y resulta que están todavía vivos, ¿verdad? Claro. Viven, transitan, se alimentan. Y el tema es que el concepto de la vida, la cosmovisión, Sí, sí. en el caso de ellos, te decía antes de entrar al aire, que las cosas no tienen dueño porque nosotros no somos para acá, Cierto. somos transeúntes, Transeúntes. ya bastante. Somos migrantes. Claro, Sí, sí. el final viene después con el famoso ¿verdad? Sí. La tierra sin mal. Sí, sí. Pero acá pasamos y buscamos, tenemos que desarrollar algo que en guaraní los guaraníes dicen tecocatú, Sí, sí. la vida plena. Sí. Y eso cuando uno llega al final con una serie de ejercicios espirituales, alcanza lo que se llama el ahuillé. Agüey. Que el ahuillé es el estado de gracia, Sí. no es el gracias de muchas gracias. Sí. Me prestaste dinero, muchas gracias, te devuelvo, muchas gracias. No, no es ese el sentido guaraní. Para el paraguayo es Sí. ese sentido de gratitud. Pero en el concepto guaraní es un concepto de plenitud, Claro. de completamiento espiritual. Y eso hace que, logrando la huella, una persona pueda transportarse al Ubimaná, Sí. a la tierra sin mal, que es el final. El final. El resto de lo que vivimos acá en el mundo occidental pensamos ya que esto es el final, por eso juntamos tanto y al final llevamos una enorme desilusión cuando después de haber juntado tanto, de caradura nos visten, ¿verdad? Claro, sí. Pero Totalmente. nos vamos sin nada. Sin nada, sí. ¿eh? O sea, Yo por lo menos estoy calculando, Julio, Sí. pedir un cajón más grande, sí. vi que me carguen todos mis libros, mi chequera, mi ropa, tajarse de cuidarla. Pero sé que eso es imposible. ¿verdad? Imposible. Los No, libros se bueno. quedan así. Y es la diferencia con los indígenas, que ellos saben que no van a llevar nada, entonces no juntan nada. Sí. ¿eh? Por eso también, quiero a ver si no me equivoco, la relación de la espiritualidad guaraní con la filosofía egipcia de Akenatón y Sí. también de los vikingos. Increíble, hay cosas tan, yo diría, misteriosas Sí. todavía Sí, sí. para nosotros que por muchas razones nunca alcanzamos a esa aproximación a la realidad guaraní, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablo de la realidad, Sí, de lo sí. que ellos manejan como parte de su existencia. Y como decía, vamos a vincularnos con grandes sociedades, grandes culturas del mundo de antes y de ahora, inclusive. Y vamos a encontrar una sociedad que desarrolla mucho el ser y en ese sentido la espiritualidad.
Para ellos es fundamental el buen el buen trato, trato. el sentido justo de la vida. La palabra tecoyoyá no fue una invención. Claro, Ellos manejaban el tecoyoyá. Y cuando ellos dicen, tienen un concepto claro, nosotros somos almas, sí, almas que habitamos un cuerpo sí, 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 y sí. somos almas que hablamos. Dice Cadogan, resumió eso León Gado, diciendo que somos almas, palabras, palabras, almas. sí, Nuestras almas hablan, ¿verdad? hablan, sí. Bueno, y fíjate vos cómo ese concepto en alguna manera es medio perdido, pero llegó al mundo paraguayo cuando a veces la gente pasa por ese difícil momento del fallecimiento de alguien. Dice fulano o yejequí. Sí, Y el yejequí pues es el desprendimiento del alma. desprendimiento del alma que va, Claro. que viaja la transición. Viaja. Y Sí, acá queda el cuerpo. sí, El cuerpo no es nada. Entonces, sí, son conceptos que lastimosamente desconocemos y que, vuelvo a repetir, nos asocian nos con asocia. esas otras grandes Sí, culturas, sí, donde lo fundamental estaba en el concepto del alma, en el ser, en el desarrollo de una vida espiritual. sí. Eh, Y ahí, Bojara, hay muchos conceptos o misterios guaraníes que o se perdieron o encajonaron. Bueno, en realidad, acá hay una cuestión que uno puede descubrir solamente que se requiere paciencia, se requiere perseverancia. Ah, Ellos investigación. tienen una razón poderosa, ¿verdad? Sí, sí, Ellos hasta hoy saben que nosotros somos los responsables de su lenta, de su paulatina desaparición. Acá se han masacrado a indígenas, sí, pero a diestra y siniestra. claro, claro. Y obviamente aquello que en algún momento podía ser una puerta, una ventana para entrar y compartir los conocimientos de ellos, que hicieron se mantuvieron cerrados. Y con miedo a nosotros, Comida ¿verdad? grande. Fíjate también cómo ese proceso, en alguna medida, tuvo también solamente que no alcanzamos nomás a hacer la lectura correcta. Sí, sí, sí. Llegan acá los misioneros en Sí. tiempos de la colonia, Sí, sí, se encuentran con el gran problema, no podían catequizar en castellano. claro. La gente hablaba guaraní, no quería saber nada del castellano. Al punto que ellos, los misioneros, jesuitas, franciscanos sobre todo, Sí, sí, sí. se vieron obligados a pedir un consejo a las autoridades de la corona. Y de allá viene la disposición que decía, bueno, busquen la lengua más hablada y catequicen en esa lengua, hay que catequizar, ¿verdad? Claro, claro. Y se encontró que esa lengua era el guaraní. Y allí aparecen los grandes lingüistas muy relacionados al guaraní en su momento, Ruiz de Montoya, Antonio, Sí, sí. que hace la gramática, hace el vocabulario, para que los que iban a venir acá, los otros misioneros, conozcan el guaraní por la estructura distinta que tenía. Sí, sí, sí. Pasó toda esta historia y ¿qué pasó? Se construyen las famosas reducciones Sí, sí. y que la audiencia solamente recuerde que reducción es sometimiento. Totalmente. Claro, Sí, 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 ellos sí. iban a ser sometidos Sí. a una nueva cultura. ¿Y qué pasó? Ellos construyeron por primera vez y por última vez, ¿verdad?, en un material que ellos nunca usaron, que es el material duro, la piedra, lo que podríamos llamar inclusive ladrillos. Sí, sí, sí. Vamos a recorrer el Paraguay y ya por las cuestiones hoy de la necesidad ellos construyen hoy el material, Sí, o sí. se les construye, pero naturalmente nunca. ¿Qué hicieron? Construyeron enormes moles de piedra, con habitaciones, con todas las comodidades del mundo occidental. Pasaron 6 generaciones, Julio, de Sí. 25 años, Sí. 1610 a 1767. Sí. 150 años estuvieron acá. Y durante 150 años, en 6 generaciones, ¿qué pasó? El día que fueron expulsados los Sí, jesuitas, la lógica nos hubiera dicho en ese momento, bueno, estas 6 generaciones ya seguramente estaban todos acostumbrados a ese ambiente y se iban a quedar todos allí. Notablemente todos volvieron al monte. Sí. Volvieron al monte. ¿Y en qué se convirtieron las reducciones? En una palabra que hoy está prohibido decir. ¿Cuál? Hoy ya no se tiene que decir ruinas. Ruina. Hasta hace poco eran ruinas, hoy hay que decir misión. Misión, sí. Claro, Sí. porque la ruina implica derrota. Derrota. Claro. Y yo conozco, y te digo, ahora la expresión, Sí, conocimiento de causa. Sí, sí. Mi madre nació y se crió en Trinidad, allí están las ruinas en La Itapúa. ruina. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que de criatura me iba, y eso era un yuyal, de donde uno tenía que más o menos abrir así y encontrar lo que era lo que fue alguna vez. Sí, sí. Claro, después con el tiempo, con toda la inversión que hicieron los españoles, se Claro. recuperó y hoy está como está. Sí. Pero ese es el testimonio fehaciente de la derrota. Claro. Y por eso, de los decir ruina, buscar en el diccionario significa todo lo que está caído. Sí, como Bueno. Pompeya, las ruinas. Así Sí, mismo. sí. Y hoy que hay que decir, hay que decir misión nomás ya. Ya no se tiene que decir ruina porque eso es
derrota. sí. Pero hay que reconocer que es una derrota, Pero políticamente. hay otro detalle en el sentido de cuando fue al monte, nuevamente la población indígena es Sí. porque ellos estaban cerca de Tupá, Por supuesto, ya es su hábitat. su hábitat. Lo peor que nosotros podemos hacer con cualquier grupo indígena es ofrecerle un terreno pelado, Sí. lo que llamamos comúnmente, así como decir un Un campo, campo, sí, ¿verdad? sí, sí. Ellos dicen Oreca Aguiguá, Sí. somos del monte. Y ahí acá Ururú, por ahí. Claro, también. Sí. Pero en el monte están todos los elementos que conforman su identidad Sí. cultural. Fuera de eso, ellos no son nada. Claro. ¿Verdad? Entonces allí está el famoso árbol sagrado que es el igarí, el cedro, está la planta sagrada, la tacuara. Sí. Y cuando hoy entran ellos y ya no ven nada de eso, allí se les cae el mundo a ellos. Pero mientras ellos sigan viendo y usando eso en la medida que ellos siempre lo hicieron, ellos forman parte de una sociedad bien definida con una cosmovisión también muy clara. Sí. Eso es lo que hoy seguimos teniendo en ellos. Pero no funcionó el tema de construir en piedra y de vivir reducido. Claro, Ellos totalmente. abandonaron todo, volvieron a la libertad en el monte. Una cuestión que nunca les entró a ellos, dicho de esta manera, es el concepto de Ñandeyara, de Dios Ñandeyara. Ellos nunca se consideraron, parte de Parte alguien. de alguien, sí. Nunca consideraron que el ellos ñandé. tenían un dueño. Sí, 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 ¿verdad? sí, sí. Ellos siempre fueron libres. Sí. Por eso está el Tupá y Añá. También. El Añá inclusive ya no es una construcción cristiana, ¿verdad? Sí. En el mundo guaraní pues no existe el infierno. Sí. ¿verdad? Ellos directamente van a vivir Maraví. Claro, y ellos tienen entonces el equilibrio entre el bien y el mal. O sea, Tienen. ellos, sí. Y por esas cosas la vida cometen una falta Sí. y llegan al extremo para salir de esa falta, lo que para un cristiano de otra religión puede ser como un pecado. Ellos, por ejemplo, tienen la costumbre de cambiarse el nombre. Claro. Porque, por ejemplo, yo, David, hice algo Sí. que allí no estaba bien, tal vez golpearle, darle un golpe a la criatura. Y yo me quedo con cargo de conciencia. ¿Qué hago? Yo le llamo a los miembros de la comunidad y le digo, sea Yejera Ota. Ah, A cuando había sendas Javima, David, cuando ese José. ya. Y como José el que está ahora, y 0 kilómetros. El Claro. problema se fue con David. Ya, o sea, La coma. Y capítulo cerrado. capítulo cerrado. Sí, sí. Esa es una manera que nosotros necesariamente como cristianos tenemos que ir, confesar, comulgar, prometernos más, volver a caer, hacer otra vez lo mismo. A eso uno queda con culpa eternamente. ¿Ya? Claro, y eso también hizo que en algún momento se dijera, bueno, los buenos se van al cielo y los malos al infierno, el añá. El añá. Bueno, ese concepto del malo, de hecho, Sí. no existe en el guaraní. Es solamente la tierra sin mal después. No hay ningún otro lugar a donde ir. Digamos lo mismo otra vez que entonces la filosofía, porque es una filosofía, ya no Sí, creencia, sí, los guaraníes es relativo o casi similar a la egipcia de Akenatón Sí. y de los vikingos. tal cual. Hay muchas similitudes, ¿verdad? Sí. Obviamente, cada una tiene su peculiaridad Por que supuesto. está vinculada al ambiente, Sí, a sí, esa sí. naturaleza en la cual se desarrolla. Claro. Pero es interesante el concepto que tienen de la salud, de la vida, el hecho de ser vegetarianos. También. Ahora se hicieron forzadamente Sí. carnívoros. Ellos los más llegaron a comer pescado, ¿verdad? Pescado, sí. Miel y fruta. Y de ahí sale la sopa paraguaya, por ejemplo. Por de supuesto, ellos. de ellos mismos. Y ellos tienen el famoso chipá, que Sí. yo a veces estoy cansado, que ya no, que vino de allá, de los quechua, que vino de Centroamérica, que vino de Japón. Esas chipas de acá, en Sí. Vital, le dicen ellos. Vital, Y ellos sí. conocían el maíz, y ellos pisaban eso, ¿verdad? Sí, sí. En el anguá, Sí. le ponían un poco de agua y metían bajo la ceniza en el Sí, fuego. sí, sí. Se endurecía, por eso se dice oji, Oye, es duro. Duro. Bueno, sí. sacaban eso, lavaban y comían. El chipá acá, el chipá en Vital, con eso empezamos. Y los elementos básicos acá existieron, ¿no? Es que nos trajeron, acá no hubo planta de maíz, nos trajeron del Perú y Claro. de México, no. Tuvimos maíz, tuvimos poroto, tuvimos todo lo que hay, mandioca, eso es la base de la alimentación paraguaya, Sí. ¿verdad? Por eso yo a veces suelo decir que hay todavía muchos legionarios que tratan de ver todo lo que es guaraní como que vino de otro lado. Otro Y lado. acá es siempre esa especie de masoquismo de algunos de tratar de que considerarnos siempre lo que no servimos, lo que no hacemos luego en nada, lo que tenemos que ser siempre ayudados por otros, que somos una punta de inútiles, ¿verdad? Y eso no es cierto. Sí. Entre los propios indígenas, estos conceptos que manejamos, que estamos hablando, Sí, sí. son conceptos profundos que Claro. marcan una diferencia social y culturalmente hablando. Y ahí entra también a tallar
Y voy a ser un poquito extremo, el catolicismo extremo de mucha gente, ¿no? Y mira, terrible, eso también es pues una cuestión así medio complicada decir Sí, sí, esto, pero tenemos que decir, ¿verdad? Esa especie de intento de conquistar almas, exactamente. de verdad. Sí, Nosotros tenemos experiencias tan, pero tan tristes, desagradables, inhumanas, sí, donde en nombre de una iglesia cristiana han ido a una comunidad indígena, por ejemplo, le prometieron construirles nuevas, en vez de las chozas, unas viviendas de madera, sí, sí, porque hicieron sin avisarle, le pusieron un templo en el medio. claro. Al tiempo de inaugurar, todos tuvieron que ir allí. A las una semana ya unos cuantos, a las 2 semanas ya casi nadie. Ahí, La sí, tercera semana, entonces, los que montaron todo eso, le dijeron a los nativos de esa comunidad, bueno, ¿qué es lo que pasó? Nosotros le damos la casa y ustedes dejaron de venir a la iglesia. claro, Y los indígenas le dijeron, bueno, nosotros queríamos la casa, no la iglesia. totalmente, ¿Y qué hicieron? Clavo por clavo, madera por madera, levantaron, alzaron todo a un camión y se mandaron mudar. Esa forma de jugar con los indígenas totalmente, es terrible. totalmente. El hecho de que, por ejemplo, se instalan algunas iglesias y sale un pastor y le dice, bueno, yo te voy a dar el azúcar, yo te voy a dar la galleta, y uno le ve a una pobre mujer llorando, queriendo ir a practicar su religión, diciendo, ella indica tuya, porque coape pastor o me dice la ese jabón, o me dice la fideo, o me dice azúcar. Sí, Le toman por el estómago. Y el, esas son las formas despiadadas. Eh, totalmente. con esto no quiero referirme solamente a uno, todos en alguna medida tuvimos responsabilidades graves. La persecución a los indígenas se dio de todas formas. No te olvides que inclusive en tiempos de la colonia se alimentaban a los perros con carne indígena. Eso Totalmente, no sí. es un dicen qué, No, eso es ocurrió. una cuestión real, están Sí, documentados. sí, sí, Eso, y tampoco el propósito, Julio, es sí. generar una especie Eh, de enojo con todos y bueno, claro, vamos a hacer una nueva guerra en contra de estos o claro. de aquellos. No, Sino que para conocer la realidad. conocer, Sí, sí, conocer y conocer. sobre todas las cosas en base a eso también crecer, saber de dónde venimos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Es lo mismo que nosotros pasamos de ese tiempo al tema de la guerra del 70 y hoy en día en la escuela, en los colegios, 3, 4 páginas y es que alcanza 4 milagros Sí, y es pasar a toda bala. sí. Nadie sabe qué pasó un 12 de agosto en Pirigüí, Por la ejemplo, la masacre, masacre, la ¿verdad? Lo que crueldad, va a ocurrir mañana vamos a recordar, Día del Niño, ¿verdad? la Día del batalla del niño, niño, ¿verdad? sí, sí, Una la Costa del batalla Sur, pero sanguinaria, sanguinaria, que ¿verdad? inclusive Y se quemó el pastizal todo y se sí, quemó a ellos allí con ellos, sí, ¿verdad? por dos eso. mil niños Sí, fueron fácilmente quemados allí. y eso, a ver, cuando se revisionó, cuando viene Chiavinato con su Sí, sí, qué libro La onda, Guerra del Julio, Paraguay, así Julio mismo, José Chiavinato. genocidio americano. Se me Bueno, dijeron, y sí, entonces vos fijate en esto, Julio, como una sí, cuestión importante de lo que estamos hablando sí, nomás. No es para generar odio o rencor, claro, sencillamente para saber, totalmente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos que el Paraguay quedó diezmado en la sí, posguerra y hablamos de, qué sé yo, un 85% de mujeres, esas mujeres hicieron la más grande reconstrucción. sí, Ni siquiera fue el presidente fulano, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni nada. Fueron estas mujeres. sí, Iban a tener 10, 12, 15 hijos. Cuando llegó la guerra del Chaco, nosotros teníamos casi 400.000 habitantes otra vez, sí, ¿verdad? Y esas mujeres educaron a sus hijos en guaraní. Ellas no hablaban ni inglés, ni francés, ni claro. alemán. Guaraní moñegue, Sí, y ahí fueron las lideresas que después le dejaron de lado otra vez. otra vez. Sí, sí, Por eso, en ese proceso, Julio, sí, eh, avanzando un poco del fondo hacia nuestros días, sí, 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 te das cuenta, y creo que todos nos damos cuenta, perdón, que somos parte de una nación demasiado importante por su historia, totalmente. con una historia extraordinaria, donde hay más héroes y heroínas que en cualquier otro lugar del Sí, mundo. Y esos héroes y esas heroínas hoy continúan. Hoy se llaman sí, artesanos, artesanas. sí, Es el señor que vende allí en la media cuadra el pojañaná, que Mojañaná, te sigue sí, hablando guaraní. Es el tipo que te vende naranja en el estadio. Es sí, ese que pelea su día a día. claro, Es claro, parte de esa generación que nunca se dio por vencida. claro. Por eso es que rescato la vez pasada, hace una semana, cuando hubo un conversatorio de la Guarani y el cómic, Sí, porque hicieron el cómic sobre la historia de José Asunción Flores, eso fue. antes con Manuel Gutiérrez. Sí, No, me dice la entrevista, llegará el momento en que los héroes civiles deberán estar en el panteón de los héroes. cierto, de acuerdo. Porque hablamos de un José Asunción Flores, Sí, que nada más y nada menos da el himno paraguayo. O sea, así estoy, mismo. por más que muchos digan
El himno paraguayo lo hizo Acuña de Figueroa, fue también reversionado por Humberto Jiménez, Sí, exactamente. sí, Pero la guarania hoy día, al ser conocido en este año a nivel mundial, con el 6x8 no es poca cosa lo que por hizo. supuesto. Pero, ¿y cuál es el, así defecto, Sí, sí, cuál es la desgracia de José Asunción Flores? Que ideológicamente, políticamente haya sí, sido comunista, ¿verdad? sí, Bueno, pero eso no le quita el valor de ser un héroe paraguayo, porque hizo algo que ninguno hizo, y y es la otro, guarania. y otro detalle, en la guarania se clamaba por los mensúes, Por supuesto, por los obrajeros, por los forajidos. porque Sí, él tenía ese sentimiento, sentimiento humano, y también eh, pude interpretar que tuvo lectura de Rafael Barret, por sí, ejemplo. que fue un, digamos, una personalidad que impactó en mucho en la Sí, sociedad la sociedad paraguaya en su paraguaya, tiempo, sí, sí. ¿verdad? Un renovador, un revolucionario en materia ideológica, y bueno, él no se negó a eso, ¿verdad? Fue uno de los tantos que en su momento dijo, bueno, este es el camino, esto me interesa, y eso Sí, sostuvo hasta el final de su vida. sí, Pero repito, eso no le hace ni mal, ni peor, ni mejor. Es un paraguayo como cualquiera, sí, y sí, un sí. paraguayo que aportó nada más y nada menos la guarania, La que hoy en guarania, día sí, es patrimonio del mundo. Ya sí, ni siquiera es nuestra ya la guarania, es de todo el mundo. Pero la raíz, el principio estuvo acá. Y héroes como él, o como su pareja, digamos, sí, sí. en la guarania, que fue Manuel Ortiz Manuel Guerrero, Ortiz ¿verdad? Guerrero, sí. ¿Dónde están? Esos tendrían que estar, así como estamos diciendo, en Sí, un panteón, y son héroes nacionales, son héroes civiles. Tenemos muchísimo. Por eso mucho. nomás te decía, como que pasamos mucho tiempo mirándolos de afuera Sí, y nos sí, olvidamos de lo que están acá adentro. claro. Porque ahí estamos hablando de una buena dupla, de la letra y las composiciones. La música y la La- letra, decir, ya se volvió una tradición, ¿verdad? sí, De Flores y Ortiz Guerrero, Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? sí, Eran como un disco rayado que uno siempre escuchaba, y qué notable, 100 años después, esas guaranias que fueron compuestas por ellos, sí, hoy están más vigentes que nunca. sí. Y estaba comentando con Jessica Mendoza, mi Ujú. compañera en el programa Paraguay 920, que va de 12:15 a 14 horas aquí en Radio Nacional de Paraguay, que anteriormente había gente que tenía vergüenza de difundir la música de Flores, Sí, inclusive de decir, bueno, Flores es paraguayo. por supuesto. Lo trataban de extranjero. De hecho, que en los medios de comunicación estaba prohibido decir Por el Dios, nombre, sí, ¿verdad? sí, sí. Por eso solamente era Flores. Sí. Ni siquiera tuvo derecho a ser conocido, ¿verdad? Y la música Rivero, Sí, prácticamente no se escuchaba. no. ¿Y por qué? Porque justamente muestra el testimonio del De la sufrimiento, inundación. sí, de todos esos momentos Sí, difíciles, complicados que le tocó vivir. Así como por sí, otra parte, las más hermosas composiciones románticas, claro. relacionadas al amor, a una mujer. Sí, eh, Solamente podemos escuchar una una guarania. guarania. Un Erendapayú, por Erenda ejemplo, Payú, sí. es insuperable. Hasta hoy estamos hablando, repito, de una composición que casi tiene 100 años. Totalmente. Uno le escucha a Demetrio Ortiz y todas sus composiciones y están más vigentes que nunca, Sí, ¿verdad? sí, Y sí, son sí. cantadas en el mundo, son cantadas inclusive por cantantes de otras Inclusive nacionalidades. por orquestas sinfónicas Eh, también, sí. Yo suelo recordar siempre el caso de Joan Manuel Serrat, a Sí, quien tuvimos la oportunidad de conocerlo acá en Asunción, allá por 1990 y algo, no sé qué llegó, sí, sí. y él quedó embelesado, pero anonadado, etcétera, con el tema famoso de Chepo y Kazumi, que él escuchó, ¿verdad? Hasta que mandó a averiguar y de traerle muestras de acá, de allá, y ninguna era la que él escuchó o la que él tenía en la mente, hasta que por fin apareció alguien que le trajo y preguntando qué era una guarania, Guarania, sí. y de dónde era, y de Paraguay, y cuál era el idioma y guaraní, y quién puede traducir, y bueno, allí se recurrió cerquita de España a Francia, el doctor Rubén Barrigo Zaguera, embajador. Sí, sí. Él le hizo la traducción y quedó tan impresionado Joan Manuel Serrat, al punto que en sus más importantes conciertos y prácticamente en todos sus discos, él cantó siempre Canto Chepo y siempre, Kazumí. siempre Kazumi, sí. En guaraní, Sí, y cantando, pero perfectamente pronunciando bien, y luego la segunda parte en en castellano. castellano. Y me decía un amigo, un catalán, que él siempre tuvo, refiriéndose a Serrat, Sí, siempre tuvo un aprecio grande por los idiomas como el guaraní,
porque él también en Cataluña tenía el problema con el catalán, un catalán Ya, ya, casi ya. proscripto. Sí, sí. Entonces dicen que cuando a él le plantearon cantar solamente ya en castellano, la traducción, él dijo que por respeto a un país que como Cataluña Sí, sí, tenía un sí. idioma propio, el guaraní, que él iba a cantar en guaraní la primera parte y la segunda en En castellano. Y castellano. así pasó. Sí. Sí, me recuerdo que creo que está en un disco también, Sí, sí, sí. en uno de sus mejores discos. Dijo. Y en YouTube son, en varios canales uno puede encontrar la versión bilingüe de él. Bilingüe de, sí. Sí, Y estaba también interpretando que a través de la guaranía nace el nuevo cancionero. también, Porque un manejo cierto. galeano, por Sí, ejemplo, Soy de la Chacarita, es sí. prácticamente alusivo o extraído de arribeño, por Claro, ejemplo. hay toda una generación que Sí, sobre todo se desarrolla en la década 70 y 80 y finalmente al caer el gobierno de Stroessner, este, cumple su función. sí, sí, Y continuó obviamente, ¿verdad? Pero pensar en eso, pensar en ese nuevo cancionero, cancionero como se dice muchas veces de protesta, de reclamo, sí, sí, donde la gente comenzó a hablar, lo que todo el tiempo estuvo prohibido, hablar, reunirse cuando era sí, prohibido reunirse. Y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel por eso, ¿verdad? Pero sin embargo, marcaron una pauta nueva. Yo nunca olvido, dentro de todo ese movimiento que reunió a tanta gente, por una parte artistas jóvenes con alumnos de más edad, ahí estaba, por ejemplo, Rudy Torga, Rudy Torda, sí, que cantó una de sus composiciones más hermosas, Donde mi canto pasó, una sí, canción, pero de novela, sí, cantada por él. Y así como él, decías vos lo de Maneco, lo de su Maneco, hermano, sí, José sí, Antonio, cuánta gente, ya apareció Ricardo Ricardo Flecha, Flecha, Chongli Chaparro, Paredes, todo, sí, 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 una cuestión impresionante en el canto. Aparecieron los poetas los de la poetas, resistencia, sí, ahí está el caso siempre importante de Mocha Suaga. Mocho Azuaga, Sí, 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 pongámosle a él a la cabeza y detrás de él una playa de poetas. poetas, sí, Están los casos de Monbe Ujal, estaba Rubén Rolandi, Miguel sí, Ángel Mesa. Bueno, gente que hablando mal y pronto arriesgó su integridad y iba a estos encuentros en distintos lugares y allí se cantaba y es, y se producía una especie de rebelión popular con sí, eso. pero es parte también de la cultura paraguaya y azucena Tal por cual. decirlo, Y refleja mucho de paraguayo porque los términos, la realidad que se describe es la realidad nuestra. no es así, No era cantar y contar lo que ocurría en Roma o en Tokio, sí, sino que sí, era el problema nuestro de acá. claro, claro, Y otra vez mezclado con el guaraní o cantaba guaraní, sí, Julio. totalmente. Sí. Mira, está más que interesante porque estamos haciendo una reminiscencia cultural, histórica de profesor Boejara David Galeano, pero también no, en estos últimos 10 minutos si hablamos acerca del Ateneo Guaraní, porque estamos también en el mes del Sí. idioma guaraní. Exactamente, Julio. Nosotros en este mes de septiembre, el 23 de septiembre, vamos a cumplir 40 años de vida Sí, sí, institucional. sí, sí, Habíamos empezado con tres compañeros. El profesor Carlos Ferreira, que hasta ahora está en el Ateneo, fue presidente de la Academia de Lengua Guaraní, un gran compañero que se dedicó después a otra actividad, que es Arnaldo Valenzuela y quien les habla. De allí empezamos un proyecto que llegó hasta hoy con una cantidad impresionante de actividades. sí, Hemos logrado un objetivo inicial que era incorporar, meter más gente, bueno, y sobre todo gente joven. Siempre entendimos que esto sí, es sí, como una carrera de posta, que uno va a ir 100 metros y allá tiene que haber alguien. claro, claro, Y claro, después claro. al alcanzar los siguientes 100 metros, Otro otro. tiene, sí, 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 Bueno, con ese criterio, nosotros desde 1988 sí, sí, comenzamos a salir y creamos lo que hoy se conocen con el nombre de regionales. sí, Las regionales son los lugares en cada ciudad en el interior donde funciona el Ateneo. Hemos ido a Ciudad del Este, allá por el 92 habían 2 profesores de guaraní. sí. Hoy Ciudad del Este tiene 7.000 profesores. Va, cuatro Fuimos, veces más, sí, claro, fuimos a Pedro Juan Caballero, 4 profesores en el 96. sí, 10 años después eran 700. Hoy nosotros tenemos 2.000 profesores en 2000 la frontera. profesores, sí, sí, Y esos pasaron a ser directores de escuelas, supervisores,
entraron en las juntas municipales, juntas departamentales. Muchos de ellos entraron a medios de comunicación, Sí. haciendo programas, promoviendo y difundiendo el guaraní. Lo nuestro siempre se hizo por autogestión. Nosotros nunca hasta hoy recibimos un solo guaraní del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Nos autogestionamos. Sí. En 40 años somos un modelo de lo que es la autogestión cuando se hace bien. Y hasta ahora, en números, de haber sido 3, hoy tenemos 140.000 personas que hicieron lo que llamamos el curso básico de un año. Sí. Tenemos casi 35.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado no invirtió un guaraní. ¿Que cuánto le hubiera costado? Claro, No sabemos, pero acá, claro. sin invertir nada, 35.000 profesores. De esos 35.000 profesores, hoy tenemos 12.000 licenciados en lengua guaraní. De esos licenciados tenemos 2.000 magísteres en guaraní. Y de esos 2.000 magísteres, hoy tenemos 300 doctores en lengua guaraní. Gente que por lo bajo tiene 8 años de estudio y normalmente 10 años de estudio guaraní. Es decir, hoy cuadra por nadie. ¿Y por qué insistimos tanto nosotros en eso, Julio? Porque siempre entendimos, todos, la gente con la que uno habla, bueno, pero al momento de preguntarle por qué es importante el guaraní, por qué se tiene que enseñar, de dónde viene el guaraní, qué características tiene, Pedro ama a la gente. Sí. Y entonces lo nuestro fue empoderarle a la gente. Claro, Darle ese conocimiento, exactamente, darle ese empoderamiento de conocimiento. Sí. A Pepe Oín Fulano, a Mo Emiliano, a Pepe Ortiz Guerrero, a Pepe Oyapó Nenendapayuba. La gente tiene Julio hoy. Correa Oyapó Teatro. Exactamente. Hoy recordamos, dicho sea paso, a Roque Centurión Miranda. Nació en 1900. Sí. Bueno, esos son, digamos, los próceres que hoy están en la boca de los profesores de guaraní. Con eso es como que le empoderamos a la gente en lo que es nuestro. Aparte de hacerlo en guaraní. Y aparte en guaraní podemos hablar de un perurimá también. Por supuesto. Bueno, y allí está. Nosotros incluimos actividades que nunca antes se hicieron, como los encuentros de Caso Ñumonbegu. Y los Casos Ñumonbegu no son cuentos que yo David Galano, me he sentado yo a escribir de mi imaginación, o que en su momento lastimosamente fallecido Rubén Rolandi, y él se sentaba y escribía. No, nosotros lo que hicimos siempre fue salir al interior, a cualquier lugar, y grabarle a la gente. O los endulces recuerdas o pidieron bojasaco a tiare. Y después empezamos el ciclo tan interesante de llamarle a la gente a escuchar los casos que nosotros contábamos. En la anécdota nomás, acá en el centro Juan de Salazar, pedimos 5 días en tiempo estamos hablando del 88, tiempo prohibido todavía, y en principio no quisieron darnos 5 días, nos dijeron luego, pero eso nunca se hizo, eso no va a funcionar. 5 días, y vos sabés que metimos más gente que todos los días y otros eventos que se hicieron allí. Que juntaron 25 o 50 personas a lo máximo. Claro. Nosotros le íbamos a meter hasta 100, 120, 150 personas allí cultural. Por noche, contando casos Ñumonbegu. Y allí se genera toda una, vertiente que se dedicó a rescatar los cuentos populares, los poetas, las poesías. Bueno, todo eso es lo que hoy tenemos, Julio, en 40 años de vida, y hoy estamos celebrando el mes del idioma guaraní. Justo en estos días va a ser el 25, que es el día del idioma guaraní en Paraguay. Para el día del idioma guaraní en Paraguay, ¿la ha tenido que está agendando? Una cosa que seguro te va a llamar la atención. Uno de esos tantos extranjeros que alguna vez se ocupó, digo uno, me refiriendo a él, y pueden ser todos los otros también, que así como Cerrado en su momento, se interesó en el guaraní. Es un ex embajador norteamericano, James Casey. Que cantaba en guaraní. Exacto. Él va a estar el lunes 20. Le invitamos a toda la gente que quiera ir al Ateneo Fernando de la Mora. Ponen en internet y enseguida ubican. A las 11 de la mañana le hacemos un homenaje. Él va a estar en Paraguay y va a presentar sus canciones en guaraní. Bueno, luego tenemos un encuentro que se hace en el ámbito castrense, en la Fuerza Aérea, a las 3 de la tarde. Y ya que mencionamos a Julio Correa, a las 6 de la tarde tenemos un encuentro en la casona Julio Correa, C25. En Luque. Vamos a celebrar el Día del Idioma Guaraní allí también. Perfecto. O sea, y muchas actividades diariamente, ya desde el 1 de agosto hasta el 31, como es el mes, tenemos como mínimo 3, 4, 5 actividades por día, pero en esa semana
del 22 al 27, que es el día de la Guarania, Sí. por lo bajo vamos a tener 15 actividades por día. Entonces, por lo menos en esa semana, 2 veces vamos a Pero comunicarnos con todo con gusto. ustedes. Va a ser un honor para mí, Sí. Julio. Bueno, y también agradeciendo el Tecocatú, Sí, son reflexiones antropológicas bilingües. bilingüe. Estará dentro de la bitácora, Agradecido. Y es porque lo que en este caso sí, quería dejarte como un testimonio de gratitud por este sí, espacio tan importante con tanta gente que nos escucha, que nos ve. Desearte éxito, Julio. Y esto es una versión, una demostración de que Shakespeare o Mahatma sí, Gandhi o Martin Luther King se pueden decir en guaraní. Yo fui totalmente. tomando obras de ellos y Sí, hice las traducciones a guaraní. claro, y estamos hablando de literatura contemporánea, pero En a la guaraní. literatura guaraní. Exactamente, Sí, de eso se trata. sí. Bueno, estamos a escasos 4 minutos. Todavía tenemos unos poquitos de momentos de reflexión. ¿Cómo no? A ver, Sí. No te iba a sí, decir, es una cuestión, como miramos hacia sí, sí, atrás, sí, contarle a la gente que hacia adelante, sí, hoy nosotros hablamos de un guaraní que ya está posesionado, sí, está entrando entre la gente joven, en los grandes festivales o sí, festivales que se hacen en cada ciudad. Hay niños, hay jóvenes que cantan, que recitan. Seguimos incentivando eso. Pero también en el otro mundo que hoy vivimos, que es Internet, hoy tenemos Wikipedia en guaraní, Wikipedia guaraní, sí, Wikipetá. sí, Hoy tenemos, por ejemplo, al navegador Mozilla Firefox, sí, 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 Aguará Tata, Fire Fuego Fox Zorro, Aguará Tata, Tata, ¿sí? sí, Ya funcionando en guaraní. Es la única lengua americana a la que se tradujo el Firefox. Hoy tenemos a Google, el sí, traductor, en un 60% ya en funcionando en guaraní. guaraní, sí, Hoy trabajamos inteligencia artificial, cargamos todos los días textos en ChatGPT, en Gemini, en Cloud. sí. Y ¿qué hacemos? Después le hacemos las preguntas y le vamos corrigiendo. Y esas correcciones ya quedan en la base de esos respectivos. Eso es interesante para que también a través de la inteligencia artificial la gente ya pueda ir inclusive Sacando sacando datos. datos, Y en guaraní. sí, en guaraní, ¿Sí? Inclusive la doble versión, como responde en forma verbal, sí. también en forma escrita. Y en la escritura, una correcta escritura. O de lo contrario también ya para que le ayude a redactar en guaraní. Así mismo. O sea, lo que con esto estamos procurando es también siempre posesionar al guaraní en ese otro campo, Sí, en lo sí. que viene. ¿Verdad? Hoy uno entra a YouTube, por poner simplemente Sí, una claro, plataforma sí, de sí, sí. referencia, Getitrino, o pura jeva, desde Chataoyeroquía, todo lo nuestro está ahí. Declamación, poesía. Estos paraguayos que salieron, hacen su famoso TikTok, por TikTok, allí, sí. oye, es En guaraní, guaraní, sí, es sí. común, ¿verdad? Sí, Eso nos muestra a nosotros una efervescencia en la gente. Y yo no sé, por aquello de famoso, salimos del Paraguay y está el Techagaú. sí. En ese Techagaú entra a comer comida paraguaya, Sí. el borí, la sopa más rica del Escuchar la mundo, música. escuchar la música o hablar en guaraní. En guaraní. Entonces, creo, Julio, en este cierre que estamos haciendo, que por una parte vivimos un tiempo, de hecho el mejor tiempo que en su vida vivió el guaraní es este. Sí. Ya acá nadie se le pega por la boca, ande por Moñezuma, Claro, ya claro. nadie corre el patio de la escuela diciendo no voy a hablar guaraní. Estamos en un tiempo nuevo. Sí, sí, Es un sí. motivo, un programa contigo acá. Sí, también. Bueno, Sí, sí, sí. y ¿qué es lo que necesitamos? Y estas herramientas nuevas. Y allí estamos apuntando, Sí. para darle sostenibilidad y para darle fortaleza al guaraní en lo que viene. Ahí respondió a mi pregunta sin que le pregunte de Guajara, porque a eso apuntaba, que la modernidad está ayudando a que el guaraní no solamente se sostenga, sino que esté en el pedestal que necesita estar. Así mismo. Ya pe guaraní ko anga uyupi bate. Uy, pírate. Oye, se amó a ella que ven omimbi o era Sí, hauyayay. oye, ay. Ah, ñande ya llero buana, ya se amó ana, ñamomba eguasuana pe ya niña ponete. Y por eso que nosotros, y eso lo digo al aire, no es que no hablo guaraní, Sí, me cuesta la fluidez. sí, sí. Pero entender, hablar, eso no Sí, importa. sí, La cuestión, Julio, sí, sí, importante esto que estás diciendo. sí, sí. Nosotros en el Ateneo, desde el año pasado, en torno a los 40 años, resolvimos ya no tanto preocuparnos ni ocuparnos de personas que ya hablan y entienden. Sí, No sí. importa que vos seas más lento al hablar y Sí, todo, sí, sí. pero hoy nosotros le llamamos a toda una cantidad de gente que dice, "Ey, a mí no me permitieron y a mí no me enseñaron, pero cómo me hubiera gustado, yo Sí, sí. necesito el guaraní". A eso hoy le llamamos y le decimos, vengan,
peyuve. Claro, claro. Y abiertamente, amistosamente, fraternalmente le decimos, vengan y vamos a aprender. Sí. Con 350 palabras una persona se defiende en guaraní, así Sí, nomás. así es. Facilísimo. Porque ahí uno ya empieza a pensar. Sí. Ya, hoy cuadra la caracu. Upicite japeango pille ya pomana. Sí, Ya no hay un miña de la bisabe, sí, sí. añaje como ella a su Sí. escuela. Es un proceso que requiere un poco de paciencia, como decía, perseverancia, pero el guaraní de hoy nos necesita a todos. El guaraní es paraguayo, suelo decir siempre, y te repito ahora acá a vos, es imposible entender al paraguayo sin el guaraní, Sí. y es imposible entender al guaraní sin el Sí. paraguayo. Porque ayer, por ejemplo, estaba en la cancha, con mi hijo somos liberteños, uno de los pocos pero fieles, ¿verdad? Sí. Y al lado nuestro estaba la gente hablando en guaraní. Ujú. O sea, expresando el desarrollo del partido en El guaraní. guaraní. Y yo le decía a mi hijo, pucha, mira cómo está él expresando. Pero a lo que voy, en la Asunción se escuchaba al lado mío guaraní, pero detrás en castellano. O sea que Claro. había una fusión de idiomas, mientras que los argentinos seguramente Lo hacen solamente en castellano, no tienen otra opción. Y, Bueno, eso es lo que nos da siempre esa identidad, sí, ¿verdad? sí, sí. Que hasta para conversar con cualquier extranjero, si no es el castellano, por supuesto, mucha gente habla inglés. Acá no hay ninguna xenofobia hacia otros nadie. idiomas Claro, y otra claro, cultura. claro, sí. Primero lo nuestro nomás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después todo lo de afuera también. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos esa característica. En el fútbol, En el fútbol, el claro. el poña, el chazazo, Dale, capé, bueno, famoso, eso Sí. forma parte de eso que hablamos, una lengua Una viva. lengua viva. Se habla, está entre nosotros. No hace falta ir a un pueblito allá en el fondo, en el último, y encontrar a los últimos que hablan guaraní. En una canchita de Asunción se dice capé, Sí, sí. estrozado. El sallo allá. Bueno, pero eso es lo peculiar. Más allá de todas esas expresiones, el guaraní está en el ser, en el hablar, Sí. en el sentimiento de la gente. Voy a dejar a